Bien, esta noche he traído un mensaje que he titulado Fuerte, pero débil. Siempre que tengo la oportunidad de compartir la palabra de Dios, hay muchas dudas o muchas cosas que empiezo a cuestionarme al momento de organizar todo. Y lo primero en lo que siempre empiezo a pensar es, si yo tuviera la edad de 14, 13 años, 12, 15, 16, que ya no la tengo, ¿qué me gustaría que me hubieran dicho en esa época de mi vida? Y al momento de yo hacer una retrospectiva de todo, evidentemente los tiempos no son los mismos, ¿cierto? Todos vivimos las mismas etapas, pero en distintos tiempos. Entonces, de pronto lo que a mí me hubiese gustado que me dijeran no es lo mismo que usted necesita escuchar hoy, porque ya los tiempos han cambiado, son un poco diferentes. Sin embargo, sí hay algo que últimamente lo he visto mucho y que tengo en común con mi tiempo de adolescencia o de juventud, y que es algo que se ha manejado a través de los tiempos, y es una pregunta muy frecuente en cuanto a redes sociales. He visto mensajes que se titulan así y todo, y es como: ¿hasta dónde puedo llegar con el pecado? Y no sé, pero yo siempre me empezaba a preguntar, ¿cómo así? ¿Hasta dónde puedo llegar? ¿Por qué siempre hacen ese tipo de preguntas? Porque es: ¿hasta dónde puedo llegar escuchando música? ¿Hasta dónde? ¿Qué tipo de cosas puedo hacer? Pero en realidad yo creo que deberíamos reflexionar un poquito hacia adentro y con ojos espirituales, y preguntarnos más bien hasta dónde puedo llegar es qué beneficio traerá eso a mi vida o a mi formación como cristiana, ¿sí? Y hoy, para hacer un empalme de todas esas situaciones y expresarme con respecto al mensaje que quiero que llegue a sus corazones, he traído un personaje bíblico cuya historia quizá hubiera sido diferente si hubiera pensado en las consecuencias que hubieran tenido sus decisiones. Hablando de fuerte, hoy les voy a hablar de Sansón. Y ahí donde estás, quiero invitarte al texto bíblico en Jueces, capítulo 13, verso del 1 al 5. Empieza a contar la Biblia básicamente los inicios de Sansón, cómo empezó o cómo fue, incluso en la presentación del ángel hacia los papás de Sansón, de cómo empieza él. Y dice: una vez más los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Dándoles contexto, los israelitas es el pueblo de Israel, pueblo del Señor. Por eso los entregó a manos de los filisteos durante 40 años. Cierto hombre de Sora, llamado Manoa, de la tribu de Dan, tenía una esposa que no le había dado hijos porque era estéril. El ángel del Señor se apareció a ella y le dijo: eres estéril y no tienes hijos, pero vas a concebir y tendrás un hijo. Cuídate de no beber vino ni ninguna otra bebida fermentada, y tampoco comas nada impuro, pues concebirás y darás a luz un hijo. No pasará navaja sobre su cabeza, porque el niño va a ser nazareo, consagrado a Dios desde antes de nacer. Él comenzará a librar a Israel del poder de los filisteos. Lo primero de lo que te quiero hablar y lo que te quiero decir es que así como Sansón, Dios nos da un propósito incluso antes de nacer. Sansón no llega a la vida por casualidad. De hecho, fue anunciado por un ángel que da lineamientos estrictos de qué debe seguir la mamá de Sansón y qué debe hacer con él. Y de hecho, en todo ese capítulo, en el capítulo 13 de Jueces, relata eso. Vuelven a llamar al ángel del Señor y le dice: díganos qué tengo que hacer con mi hijo cuando él nazca, todo. O sea, enteramente los papás de Sansón tenían la cierta convicción de que Sansón iba a ser ese elegido por Dios, iba a tener ese propósito, y con toda la intención ellos querían cumplir ese propósito que Dios tenía para Sansón. Y así como Él lo hizo con Sansón, así como Dios lo hizo con Sansón, así lo hizo contigo y lo hizo conmigo. La Biblia mismamente dice en Jeremías 1:5 que antes de que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Ahí todos tenemos ya un llamado. Te di por profeta a las naciones, una misión. Si usted no sabe cuál es su misión en la vida, esa es una de sus misiones.
Entonces, Sansón llega a ser el libertador de Israel de los filisteos. Es decir, que en ese momento el pueblo de Israel era cautivo o estaba en cautiverio por los filisteos. Y eso quiero que lo tengan muy en cuenta. Ya yo me imagino que esto debe ser pan comido porque Sansón ya no sabemos la historia, ¿no? Entonces, los filisteos eran quienes estaban de pronto oprimiendo así al pueblo de Israel. Entonces, aunque Dios tenía un plan para Sansón, ya nosotros por ahí, spoiler, las decisiones de Sansón empiezan a alejarlo un poquito de ese propósito, ¿cierto? Por muchísimo tiempo. Entonces, el hecho de que Dios tenga un propósito con cada uno de nosotros no significa que automáticamente se va a cumplir totalmente. Es decir, nacimos y ya, por arte de magia. Yo me lo merezco porque nací y Él me dio el propósito y listo. No es así, no funciona de esa manera. Cada decisión de nosotros importa en ese propósito. Y de cada decisión va a depender si nos acercamos cada vez más a ese propósito o nos alejamos de Dios. Yo te di por profeta a las naciones, pero ¿qué estás haciendo tú hoy en día para acercarte o alejarte de ser profeta a las naciones? ¿Qué características tiene un profeta de las naciones que tú hoy no estás haciendo o no estás teniendo? Y entonces cada decisión que estás tomando que te está alejando de ser ese profeta, te está alejando del propósito de Dios. La Biblia dice en Jueces, en capítulo 13, ahí al final, dice que Sansón creció y que fue bendecido por Dios. Hasta ahí termina el capítulo 13 de Jueces. Y después de eso es donde viene entonces lo complicadito. Porque ahí es como si Sansón decidiera no escuchar la voz de Dios, sino simplemente a hacer lo que él quiere. Y más nada. Y empieza a tomar decisiones impulsivas que lo empiezan a alejar del propósito de Dios. En el capítulo 14 relata momentos en los que definitivamente Sansón actuó como lo que quería. En resumidas cuentas, bueno, este capítulo relata el primer matrimonio de Sansón, porque no sé si sabían, Sansón no fue solamente con Dalila, también con otra. Y él le dice a sus papás: he visto en Timna a una joven filistea. ¿Cuál era el pueblo enemigo de Israel? Los filisteos. Y la mujer que Sansón acababa de ver era ¿qué? Filistea. Básicamente, ¿era o no era su enemiga? Sí lo era, ¿cierto? O sea, ¿cómo voy a estar yo siendo pareja de alguien que tiene pensamientos totalmente a mí? O sea, la filistea diciendo vamos a oprimir a Israel y Sansón diciendo vamos a liberar a Israel. No concuerda mucho, ¿cierto? Entonces ahí es cuando los papás le dicen: ¿acaso no hay ninguna mujer aceptable entre tus parientes o entre todo nuestro pueblo que tienes que ir a buscar una esposa entre los filisteos incircuncisos? Y Sansón, en vez de decir, oye, pues como que sí, ¿no? ¿Saben qué responde Sansón? Pídeme a esa, que esa es la que a mí me gusta. O sea, no hay otra. Esa, él quería esa. Decisiones impulsivas y apresuradas que empezaron a alejarlo del propósito de Dios. Entonces dice después en todo el capítulo que Sansón descendió a Timna junto con su padre y su madre, y que de repente al llegar a uno de los viñedos salió un cachorro de león y sale al encuentro. Y entonces el Espíritu del Señor viene sobre Sansón y con toda su fuerza acaba el cachorro del león. Y él sigue su camino y va y habla con la muchacha que le gusta. Y cuadran todo, listo, sí, se van a casar, todo. Sansón contento porque esa era la que a él le gustaba. Entonces después pasa un tiempo y dice que cuando regresa a casarse con ella, Sansón se aparta del camino y encuentra el cadáver del león que hace un tiempo él había matado. Y se da cuenta que dentro del cadáver había un enjambre de abejas y un panal de miel. Sansón toma con las manos un poco de miel y la comió y siguió su camino. Siguió caminando. Luego, cuando se reúne con su mamá y con su papá, adivinen qué hizo Sansón. Les dio de la miel que acababa de tomar del cadáver del león. Una de las cosas
que le dieron, de las señales, de las reglas que se le dio a la mamá de Sansón cuando estaba en embarazo, le dice que se alejara de toda cosa inmunda. Y en ese tiempo, los cadáveres eran considerados cosa inmunda. Y Sansón no solamente come él, sino que va y le lleva a su mamá y a su papá. Decisiones apresuradas. Si le están diciendo que no coma eso, que él no puede comer eso, no se puede acercar a un cadáver, ¿qué hacía Sansón? Mirando para ver si el león estaba ahí. Si ya lo mataste, ya lo mataste. Y además de eso, se llevó a su mamá y a su papá por ahí por delante, compartiéndoles de la miel que él no podía comer, porque esas eran las reglas que a él se le había dado, porque así estaba siendo consagrado, eso era lo que él tenía que hacer y ya. En el texto, bueno, cuando empezamos, así mismo como era eso de no podía comer vino, no podía cortarse el cabello, listo, todas esas cosas, ¿cierto? Pero al parecer nos da luces en este texto relatando todo eso, de que Sansón no estaba valorando las instrucciones de Dios. Y les digo una cosa, ese capítulo, el siguiente capítulo, ese matrimonio que se arma, eso, le dan que 30 filisteos y viene Sansón y les hace como una adivinanza, entonces ellos no saben esa adivinanza. Pues mire, la lucha de su vida empieza ahí. Tanto así que después de Sansón haber, mejor dicho, porque esa era la mujer que a él le gustaba, el papá de la muchacha la da a un amigo de él. O sea, ahí hubo una guerra. Ahí empieza la guerra, vamos a decirlo así, como interna o personal de Sansón con el pueblo filisteo. Entonces ahí se podría decir, bueno, pero un poquito cumpliendo ese propósito, ¿no? Porque Sansón tenía que ser el libertador del pueblo de Israel y por algo tenía que empezar esa controversia. O sea, si ya no se podía porque primeramente tomó una esposa de ese pueblo, ni modo. O sea, que iban a ser enemigos, no se podía. Algo tenía que pasar, entonces por eso, imaginemos. Pero resulta que nuestro propósito solo se cumple cuando nosotros caminamos en obediencia a Dios. Si queremos llegar hacia donde Él nos quiere llevar, debemos obedecer su palabra. Y a veces pensamos que no, yo no voy a cumplir su palabra y las bendiciones van a seguir lloviendo. Claro, ¿por qué no? Claro que sí. Sansón estaba haciendo mal, pero es que ese era así tenía que pasar. Ese era el propósito de Dios, que Él se enemistara con esa gente. Pero en realidad no. Y después de eso, como les digo, en ese capítulo 14 se empieza a relatar esa controversia al punto de que Sansón va y se esconde en una cueva. Y de ahí viene un capítulo maravilloso de Sansón con una quijada de asno, mata una cantidad de gente, de filisteos. Y ahí, claro, él estaba mató ¿no? a los filisteos. Sí, el propósito se estaba cumpliendo, ¿no? No de esa manera. Entonces él llega y bueno, derrota a toda esa poca gente que lo quería arruinar, que lo estaba buscando, pues obviamente por una controversia que había visto en su primer matrimonio. Resulta que ya después de eso, bueno, pasa el tiempo, todo lo demás. Pensaríamos nosotros, bueno, Sansón empezó a concentrarse en lo que verdaderamente importaba. Luchar contra el pueblo, los filisteos y liberar su pueblo. Ese era el propósito de él. Eso ya. Él aprendió la lección en ese matrimonio y en todo lo que él tenía que tener esa relación íntegra con Dios y empezar. ¿Qué les digo yo? Pues no. En Jueces capítulo 16 dice, el versículo 4 al 6 dice que pasado algún tiempo Sansón se enamoró de una mujer del valle de Sorek que se llamaba Dalila. Los gobernantes de los filisteos fueron a verla y le dijeron, sedúcelo para que te revele el secreto de su tremenda fuerza y cómo podemos vencerlo, de modo que lo atemos y lo tengamos sometido. Cada uno de nosotros te dará 1100 ciclos de plata. Entonces empezó ahí.
Dalila le empieza a decir a Sansón: dime el secreto de tu tremenda fuerza y cómo se te puede atar y dominar. Y empieza el jueguito de Sansón. Juguemos con el pecado, juguemos con el peligro. Y no sé si de pronto Sansón llegó a pensar que no pasaría nada, que Dalila no, Dalila era su mujer de la que él se había enamorado. ¿Cómo así? No lo iba a traicionar. Pero ahora, Dalila no era tampoco del pueblo de Israel, Dalila también era filistea. Entonces, oye, una vez te equivocaste y otra vez. Así pasa, muchas veces nosotros empezamos en ese círculo tóxico, en una relación tóxica. Y lo tóxico no es solamente entre parejas, romance, como hoy en día se conocen, no. Cada uno de nosotros tiene una relación con Dios, ¿cierto? Relación. Así como una relación con otra persona, una relación de amistad, una relación de pareja, una relación de compañeros, una relación de lo que sea, pero construimos una relación con Dios. Y a veces entramos en ese círculo tóxico. Hoy me equivoco, paso el tiempo equivocándome. Me di cuenta de mi error. Señor, perdóname. Promesa. Yo te prometo que esta sí es la última vez que lo vuelvo a hacer. Ya no vuelvo a hacer más. Camino bien. Otra vez me equivoco. Señor, perdóname. Promesa. Yo te prometo que esto ya sí es la última vez. Camino bien. Otra vez. Así como Sansón, que una vez se casó con una filistea y segunda vez, otra vez con una filistea. Y empieza. Y el ciclo tóxico de Sansón no se acaba ahí. A pesar de que Dalila no le dijo una vez que le dijera lo de su fuerza. Ya ustedes saben la intensidad. Dalila es la más intensa de la Biblia, no hay más. O sea, cuando usted le digan Dalila, estás como Dalila. Uy, preocúpese. Sierva del Señor, preocúpese. Porque Dalila empieza con su canzonería. Y empieza, dime. Es que no confías en mí, no me amas. El drama típico, ¿no? No me amas, dime la verdad, ¿cuál es? Y un intento, 2 intentos, 3 intentos. Y Sansón le decía, no, mira, a ver, si me amarras las trenzas de esta forma, si me amarras las manos de esta forma, si tienes que buscar una pita verde de no sé qué parte, esa es la que me va a quitar la fuerza. Entonces, muchas veces sabemos que algo es peligroso espiritualmente, pero nosotros caemos en, yo puedo manejarlo, claro, eso no me va a afectar a mí, no. Entonces nos empezamos a acercar de a poquito al pecado. Eso no va a pasar, no hay problema. Y hasta que llegamos y nos encontramos con el pecado. Y no sé si es que a veces no nos damos cuenta, como pasó con Sansón, que Sansón le da, si tú le dices una vez a Dalila el secreto y ella te la hace y después te dice, Sansón, los filisteos contra ti, y él, ¿cómo no se iba a dar cuenta? Pensaría uno, ¿cierto? O sea, Sansón, mano, tiene que pensar un poquito. Eso es lo que pensaríamos nosotros, sin darnos cuenta. Y entonces decimos, sin darnos cuenta, sí, yo voy a ir a la fiesta, claro, pero yo no voy a bailar, yo no, jamás, ni el pie así muevo, nada. A beber, no, solo agüita, yo no tomo, fumar vapor, yo, no, para nada, eso afecta mi sistema respiratorio y mis pulmones se pueden llenar de agua, claro que no, jamás. No, esa canción la estaba cantando, era el combo mío ya, esa canción sucia que dice todo lo que va a hacer el mango, no, eso es el combo mío, pero yo no, yo no estaba haciendo nada. ¿Sabes qué estabas haciendo ahí? Exponiéndote. No hacías más nada. En la fiesta no hay algo más productivo. No hay nada más en esa reunión que tú sabes que no está bien, que eso no le aporta a tu relación con Dios. Ahí lo único que estabas haciendo era, mira, exponiéndote. ¿Exponiéndote a qué? Te lo digo, exponiéndote al pecado. Así.
Y entonces empieza, ahí es cuando me voy a devolver un poquito al inicio, cuando les digo, porque hay tantos mensajes que dicen y que ¿qué música secular puedes escuchar? ¿Hasta qué nivel de intimidad puedes llegar con tu pareja sin pecar? ¿Qué tipos de fotos pueden tomarse los cristianos? ¿Qué tan corta puede usar la minifalda como cristiana? ¿Cuánto tiempo puede durar un cristiano en una discoteca? ¿Cuánto tiempo puede demorar un joven cristiano, un joven evangélico, un joven llámelo como usted quiera? O sea, si usted no quiere llamarse cristiano, ni evangélico, ni testigo de llámelo como usted quiera. Pero así. Y yo digo, bueno, ¿y entonces? Mi amada juventud ADN, aquí no se trata de qué tan cerquita puedo estar del pecado sin pecar. ¿Por qué? ¿Por qué llegar al punto de exponerte? O sea, si yo hoy voy a una discoteca y me voy para mi casa, eso me va a quedar aquí. Tu cerebro no elimina las cosas así. Y luego el otro fin de semana te dicen, no, sí, claro, yo con tal de estar con mis amigos, claro que sí, yo me siento cómodo con ellos. Amigo mío, te está gustando. Te estás empezando a enamorar, como se empezó a enamorar Sansón de Dalila. ¿Y sabes qué va a llegar al final? ¿Qué va a llegar a pasar al final? Le vas a contar tu secreto a Dalila. Vas a terminar pecando y hundido en ese pecado. Perdón que te lo diga así. Y ya después va a ser difícil salir. No te expongas a algo que te va a llevar a la tentación. Esto aquí, como les digo, no se trata de qué tan cerquita tengo que estar sin tocarlo. Yo no lo toqué, mira, Diosito, yo pasé por aquí. Yo no toqué eso, yo no pequé. Si tú estás haciendo algo que rompe el corazón de Dios, y tú siendo imagen y semejanza de Dios, ¿cómo crees tú que eso va a alimentar tu corazón? No va a pasar, porque no estamos alineándonos con el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Y no sé si es que pasado el tiempo, las generaciones y todo esto se ha tergiversado un poco el término del pecado, pero al pecado no se le coquetea, del pecado se huye. ¿Y cuántas veces Sansón no le dio respuestas incorrectas a Dalila en vez de alejarse de ella? Así, cayó enamorado Sansón. Se enamoró y al final, ¿qué pasó con él? Traicionado. Entonces empezamos, como les digo, luego de exponerte, eso que no te va a dar ningún beneficio, caes en la vacilación de exponerte a todos esos lugares, las fiestas, las cosas de enamorar, y luego ya, ahí quedaste. Nos puede pasar como le pasó a Sansón, que en Jueces 16 más adelante empieza a decir que todos los días lo presionaba. Dice una parte del texto que ya él lo acosaba hasta hacerlo sentir harto de la vida, y al fin se lo dijo todo. O sea, ¿cuántas veces va a tocar ni aunque te sientas? Porque entonces nosotros decimos, es que ya me siento aburrida, no quiero ir para la iglesia, me siento mal. No te estás dando cuenta que tu corazón y tu vida se está llenando de tantas cosas que no le están haciendo bien a tu corazón, a tu relación con Dios. Probablemente, y miren, esto aquí se lo voy a decir versión Elien Mora, probablemente la fuerza de Sansón no venía literalmente de su cabello. La fuerza de Sansón venía de la relación que él tenía con Dios. La descuidó y pasó lo que pasó, pasó lo peor. Hoy puedes pensar que no hay nada malo en exponerte, en llegar, no. Pero el pecado siempre tiene un precio, mis queridos jóvenes. Y eventualmente, si nosotros nos exponemos y no lo evitamos, al final algo nos va a dañar. Y aquí hay un texto bíblico que sí me encantaría que se amarraran a su corazón. Proverbios 22:3 dice: el prudente ve el peligro y busca refugio. El inexperto, en alguna versión dice, el insensato,
sigue adelante y sufre las consecuencias. La autosuficiencia excesiva a nosotros nos hace vulnerables. Creemos que alejándonos de Dios no pasa nada, somos fuertes. Nuestra verdadera fuerza no viene sino de la conexión que tenemos con Dios. La misma Biblia lo dice. Él es quien se encarga de cada día más darnos tantas cosas tan maravillosas que en medio de todo el caos podamos encontrar toda la paz. Y ya sabemos que a Sansón, después de contar su secreto, le costó los ojos, porque le sacaron los ojos cuando se lo llevaron. No te voy a decir con esto que cuando el líder te vea en el pecado te va a sacar los ojos. No va a pasar, no te preocupes, eso no va a pasar. Y sacar los ojos no es literal, o sea, vamos a ver. No soy tan experta para decirte cada consecuencia de cada pecado. Pero si a Sansón le sacaron los ojos, algo le pasa a uno, ¿no? ¿Sabes? Entonces, al final, no todo es tan malo. Al final, Sansón, después de haber cometido su error, su pecado, de perder la conexión con Dios, de ya no sentir el poder ni la fuerza, no importa cuán lejos cayó Sansón, él vuelve donde Dios nuevamente. Entonces, Dios le da una nueva oportunidad de cumplir ese propósito. Y justamente en Jueces capítulo 16, verso 30 dice que a los que mató al morir fueron muchos más de los que había matado durante toda su vida. Porque en su último acto de fe, él cumple el propósito al que se le había llamado. Ya a Sansón lo llevan a la cárcel, lo llevan prisionero, sin ojos, ya no podía ver. Empieza entonces su arrepentimiento, empieza su búsqueda, empieza entonces ahí a su conexión con Dios nuevamente. Y en ese pequeñito suspiro que él logra tener, él hace una acción en la que le cuesta la vida porque muere ahí mismo. Y por eso decía al inicio que probablemente su final no hubiese sido ahí. Probablemente hubiéramos conocido un Sansón mucho más heroico, que viviera muchos más años, que tuviera una generación de hijos que saliera de su árbol genealógico. No pasó, Sansón muere ahí. Pero dice la Biblia que mata aún más de los que en toda su vida él había matado. Y ahí es donde empieza digamos que, o donde se refleja la gran victoria y el gran propósito que logra cumplirse en Sansón. Y hoy yo quiero invitarlos a cada uno de ustedes a tener muy en cuenta cuál es la exposición que nos estamos dando y cuál es la autosuficiencia que pensamos tener. Así como el pecado trae consecuencias negativas, el acercarnos a Dios trae cosas positivas. El acercarse a Dios empieza a traer un montón de cosas, un sinfín de cosas que si las desglosamos ahora no alcanzaríamos. Pero te da paz en medio de las pruebas, te da fortaleza y dirección, te restaura y te da nuevas oportunidades, te da un gozo verdadero que si Él te lo dio, el mundo no te lo puede quitar. Te da protección y seguridad. Empezamos a entender cuál es ese propósito claro. Y sobre todo, y mi favorita de todas estas, es que podemos empezar a disfrutar de un amor incondicional que ninguna persona te puede dar. Solo Dios. Entonces, ¿qué preferimos? ¿Yo me voy a seguir exponiendo al pecado? Hoy, en cambio, a exponerme a la presencia de Dios. Que se refleje en mí todo lo bueno, todo lo positivo, todo ese gozo, todo ese amor. O que se refleje en mí todo lo negativo y decir, no, es que ya no me importa, no me interesa. No quiero, hoy es una invitación especial para nosotros en hacer un alto y un pare en cada una de esas cosas que mínimamente pensamos que no nos harán nada, que no. Una vez Dalila te vuelve a preguntar, y ojo que aquí lo estoy hablando no literalmente, o sea, no vamos a tener una Dalila que te va a preguntar de dónde viene tu fuerza, pero sí va a venir un pecadito por ahí asomándose cada vez. Vamos a una discoteca y tú vas, bueno, dale, sí,
Claro que sí, yo voy. Yo no voy a hacer nada. No, vas a exponerte solamente, nada más. O vas a cada día llegar donde Dios y decir: Señor, mira, yo soy débil, pero yo hoy vengo delante de tu presencia a pedirte que tu fuerza se refleje en mí. Yo necesito de ese gozo que me están diciendo que tú das. Yo necesito de ese gozo. ¿Hacia dónde quieres exponerte tú? Yo te invito a cerrar tus ojos ahí donde estás. Y vamos a orar. Señor Jesús, yo te doy gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias porque hoy nos permites estar aquí en tu casa, alabando y exaltando tu nombre. Señor, sé que cada joven que está aquí no es casualidad. Y sé que esta palabra que tú das a ellos entra en sus corazones y hace el efecto que tú quieres que haga, Señor. Hoy te pedimos, Padre amado, que nos ayudes a decirle no a esa Dalila que está llamando tantas veces a nuestra puerta a pedirnos una respuesta de algo que no podemos compartir con ella. Hoy yo te pido, Señor Jesús, que nos ayudes en nuestros corazones a exponernos cada día más, pero a tu presencia, Señor. A exponernos a ese amor incondicional, a ese gozo, Señor. Que llenes nuestra vida, que llenes nuestro ser, Padre Santo, de todo lo que tú tienes para nosotros. Que nos ayudes a caminar en obediencia bajo ese propósito perfecto que desde antes de nacer tenemos en nuestras manos. Si alguno de nosotros se ha alejado de ese propósito, Dios, háblanos. Háblanos fuerte, grítanos, Padre Santo, que tu Espíritu Santo, aún en medio de todas las voces del mundo que hemos estado escuchando, que el Espíritu Santo se refleje, Dios, y que podamos enderezar nuestros pasos y volver hacia tu camino, Señor Jesús. Oh Dios de gloria, hoy te pido, Padre amado, que en nuestro corazón, Señor, siempre seas tú el Rey de Reyes y Señor de Señores. Que el trono de nuestro corazón te pertenezca solamente a ti, porque solo así, Señor Jesús, llegaremos a vivir en esa perfecta paz y en ese perfecto gozo, Señor. Amén y amén.